Es sumamente interesante analizar todos los temas que son de actualidad y que tienen que ver con el tema de la política exterior, porque esto indiscutiblemente repercute también en lo que es el manejo de la política interna. ¿Es así, profesor? Absolutamente. Se supone que la política exterior debería ser proyección de un proyecto interno, de un proyecto de desarrollo, de un proyecto de transformación. Entonces, en esos escenarios se tiende a privilegiar lo económico, debo reconocerlo, ¿no? En el sentido de que si tú quieres construir bienestar, entonces el tema de la inversión, el tema de la propiedad intelectual, el tema de los acuerdos comerciales se tornan tremendamente relevantes y América Latina lo está evidenciando. Yo creo que ahí ha habido cierto desequilibrio, que en los años recientes se ha luchado sobre eso, la importancia de incorporar el tema social, tema del indígena, la mujer y un largo etcétera, en particular el tema ecológico. Pero es evidente que la política exterior requiere de recursos muy amplios y muy diversos porque son temas muy complejos y que han venido cambiando a lo largo de la historia, además, como decíamos hace un momento. Entonces, creo que para construir una buena política exterior, y América Latina tiene excelentes ejemplos, yo citaría Costa Rica como un ejemplo paradigmático, pero la lista es larga, porque Uruguay también se presenta ante el mundo como uno de los países de mayor equidad, de mayor prudencia y un gran prestigio internacional. ¿Qué han hecho? Han hecho políticas amplias, flexibles, tolerantes, de comunicación. Eso es lo que han hecho. Uruguay tiende a ser sede de muchos eventos mundiales. La gran ronda de negociaciones que llevó a la construcción de la OMC fue en Uruguay, lo llamamos Ronda Uruguay, porque es un país que promueve el diálogo y para que haya diálogo, este es un punto importante que creo que hay que subrayar, tiene que haber diferencias, porque si los tres pensamos lo mismo, no hay mucho que dialogar, Así es. pero si los tres pensamos distinto, entonces tenemos que buscar entendimientos. En la política exterior eso es fundamental porque estamos ante un mundo diverso. Cuando estamos en las Naciones Unidas estamos con 190 y tantos miembros, cuando estamos en la OMC estamos con 160 miembros, cuando la Unión Europea, que es un lenguaje tan complejo y duro, ya llega a 28 miembros. No es fácil coordinar 4 del Mercosur, 5 del Mercosur, mucho más difícil esa cantidad. Entonces, en la política exterior, el diálogo, el entendimiento externo e interno es clave y eso es para el beneficio nacional. O sea, la política exterior debería ser proyección de un proyecto de desarrollo. Yo creo que Venezuela lo ha hecho. Lo que pasa es que el proyecto nacional no es un proyecto muy incluyente, es un proyecto con serias debilidades. Ahora, todo esto repercute obviamente en el plano internacional y caemos en el tema de las negociaciones. Tú eres experto en negociación, Igor. ¿Cómo evalúas, digamos, la manera como se está manejando la política exterior y cómo esto quizás pudiera en todo caso también repercutir a lo interno, en lo que tiene que ver con el diálogo, con las negociaciones, entre las diferencias que tenemos en el país? Claro, y Félix lo dijo muy bien, es decir, la política exterior tiene que ser la proyección de los intereses nacionales, de esa política de desarrollo, etcétera. El problema de Venezuela es que tiene un problema internamente, hay un problema que no hay diálogo. Puede haber diálogo, pero es que no hay una negociación. Tú y yo estamos dialogando y no necesariamente estamos comprometidos a llegar a un acuerdo. Venezuela necesita es una negociación donde nos sentemos a ver cómo generamos un acuerdo para tener una mejor Venezuela, para poder entonces evaluar y poder entonces solucionar un conjunto de problemas que tenemos en el aparato productivo. Pero eso no va a pasar por simplemente un leitmotiv, eso va a pasar por la necesidad de sentarnos, de identificar los intereses de las partes, de ver qué le falta al sector empresarial venezolano, de ver qué le falta al sector gubernamental venezolano, y en esa identificación de necesidades generar propuestas, generar un conjunto de opciones, y si dentro del aparato interno, ¿no?, dentro de las partes que hacen bien Venezuela, se dan cuenta que hay ciertas debilidades, utilizar la política exterior, utilizar las negociaciones internacionales para, bueno, buscar acuerdos que catalicen el desarrollo del país en ciertos determinados temas. Lo que vemos con mucha preocupación es que no hay, es decir, está disociado, tú no ves ni siquiera, no ves ni diálogo ni negociación interna, Así es. ves una separación y ves que la política exterior venezolana tiene un rumbo que no tiene que ver con algunos sectores del país, pero no es inclusivo, es decir, no tiene que ver con todos aquellos sectores. El sector productivo no se siente identificado. Tanto es así que cuando vimos la gira del presidente Maduro por China, Rusia, Qatar, etcétera,
Yo no vi una delegación de empresarios venezolanos para hacer negocios en China, en Rusia, en Qatar. Además de eso, que no hay capacidad, ¿no? Pero es que no lo ves. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no lo estás viendo? Porque no están negociando, porque no hay acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Y es un tema ideológico. Y entonces, ¿cuál es el fundamento o el principal objetivo de esa política exterior hasta ahora? Eso lo vamos a analizar en el próximo segmento. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero los dejamos con un material que habla justamente sobre el derecho de autodeterminación. Vamos a conocer un poco más al respecto y lo comentamos al regreso. Ya venimos. El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de la autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.